Claudia Gamba, soy licenciada en Psicología y pertenezco al equipo del Museo de Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Mi nombre es Sonia Cuevas, soy profesora y licenciada en Psicología, también formo parte del equipo del museo. Nuestra ponencia Happening y Performance en el museo, construir y resignificar experiencias desde el Museo de Psicología, refleja una experiencia realizada durante la Noche de los Museos. En el marco de las prácticas supervisadas de la Facultad de Psicología, durante el año 2017 y el año 2018, se efectuaron 2 proyectos de intervenciones performáticas realizadas de manera extensionista, cuyo análisis nos permitió caracterizar las nuevas dinámicas de interacción y divulgación de las tareas realizadas en el museo. Esto nos permitió indagar sobre las identidades emergentes en torno a la Noche de los Museos y de las experiencias de los visitantes. Sí, promueve el aprendizaje activo y constructivo a la vez que estimula la participación de las personas, propiciando oportunidades para trabajar activamente en el logro de nuevos conocimientos que pueden concretarse a través de las tareas académicas. La práctica supervisada que propone el museo promueve el ejercicio del rol profesional a partir del desarrollo de competencias básicas de investigación y habilidades para la extensión y difusión científica. Nos guía la democratización del conocimiento y la promoción del ejercicio activo de los derechos culturales por parte de la comunidad. Se realizaron actividades performáticas interactivas, lo cual convocó a más de 2.000 personas en la primera noche y 3.000 en la segunda, todos dándose cita en la ciudad universitaria. Pensar al público como co-constructor activo fue delimitando los recursos de performance y happening para el desarrollo de las diferentes actividades. Cuando ideamos el happening, tomamos a Longoni y lo pensamos desde esta modalidad de arte-acción originada en la década del 50. Tomamos el término como acontecimiento, ocurrencia, suceso. Esta manifestación artística sugiere una experiencia que parte de la secuencia provocación, participación, improvisación y propone convertir al espectador a través de acciones creativas en un participante activo, co-constructor de sentidos, facilitando así una experiencia corporal y de implicación subjetiva. Con el objetivo de divulgar y democratizar el conocimiento
y el patrimonio cultural, los estudiantes que realizaban sus prácticas supervisadas para finalizar la carrera planificaron de manera participativa, junto con docentes, adscriptos y voluntarios de diversas disciplinas como arte, comunicación, psicología y teatro, intervenciones performáticas que derivaron en la planificación integral del happening. Es tiempo de activar y el amor en los tiempos de Tinder. Citando a Judith Butler, desde los estudios de la performance se debe considerar tanto el nivel performática como la operatividad performática de las acciones. Es decir, se tiene que observar no solo qué son esas acciones creativas, sino también a qué niveles funcionan y, lo más importante, cómo se fundamentan en la cotidianeidad. Con ello, la importancia que tiene para los estudios de performance asentarse sobre tales nociones recae en que de este modo se abarcan otro tipo de fenómenos como la construcción de la subjetividad, de las identidades, de los usos enunciativos del lenguaje, del activismo político o del uso del cuerpo en la vida. Consecuentemente, estas consideraciones permiten analizar el arte y la performance como procesos sociales, como la puesta en escena, como acción representada en un determinado tiempo y espacio. Las actividades que se llevaron a cabo durante la Noche de los Museos fueron el producto del trabajo con distintas áreas de la Facultad de Psicología, otras facultades, investigadores, docentes, voluntarios y artistas, lo que posibilitó la articulación de saberes y los resultados que se obtuvieron. Posicionarnos desde esta lógica participativa no solo enriqueció las propuestas, sino que también permitió que los implicados se apropiaran del acontecimiento. Nuestro museo apunta a la experiencia y en este sentido tomamos a Melgar cuando nos dice que la experiencia supone un acontecimiento, que siempre es singular, subjetiva y transformadora, y el lugar de la experiencia siempre es el sujeto, y el sujeto no es el mismo después de la experiencia. Hay un movimiento, una transformación y siempre tiene un componente de incertidumbre, de posibilidad y libertad. Es tiempo de activar nos sirvió
como recurso para interpelar la subjetividad actual y la vida cotidiana en la universidad. Con la actividad Dinosaurios en la universidad, lo que se pensó fue brindar un espacio a la vida estudiantil del pasado, la época de la dictadura militar de 1976 en nuestro país y la vida universitaria actual. Esto lo hicimos a través de una performance en la cual se visualizó una ordenanza de aquella época, permitiendo su cuestionamiento en la actualidad. Esta ordenanza exigía el aseo personal, presentación del Documento Nacional de Identidad y libreta de trabajos prácticos para ingresar a clases. Entonces se montó una escenografía áulica, actores que caracterizaban a los alumnos del 76 y otros, utilizando el recurso de la metáfora, caracterizados como dinosaurios, haciendo alusión a los militares. Así se llevó a cabo una escena performática que parodiaba la cotidianeidad, el clima social, político y emocional del cursado de la carrera de Psicología en la Universidad Nacional de Córdoba en 1976. Otra propuesta para la Noche de los Museos fue Nosotros los Zombies, una intervención artística que, utilizando como recurso el personaje zombie, se buscó metaforizar el consumo en nuestra época y la relación de dominación que se ejerce a través del marketing y la publicidad. Como lo dice Fernández Gonzalo, somos zombies a disposición del hambre consumista, justamente porque como buenos zombies no sabemos que lo somos. Se apuntó de esta manera a propiciar una reflexión crítica sobre el consumo y su relación con la subjetividad actual. El amor en los tiempos de Tinder proponía actividades disruptivas que dejaran en el público asistente una experiencia dirigida a los estudiantes específicamente, los cuales expresan diferentes tipos de configuración subjetiva, a diferencia de épocas anteriores. La noche Tinder buscaba a través de distintas acciones convertir al espectador en un participante activo, por lo cual en la propuesta se utilizaron distintos recursos para llevarlo a cabo. Una de las actividades llevó el título de Tinder Vivencial. El amor romántico del siglo XVIII y XIX es historia. Hoy las redes sociales y las nuevas tecnologías modificaron la forma de comunicar y de amar. La gran oferta de posibilidades, el anonimato, el no compromiso, el facilismo, el no tener que desplazarse, convierte a Internet en un facilitador de aventuras y fantasías. Cada quien se convierte en la persona que le gustaría ser, a veces muy diferente de lo real. Cambiamos una mirada por una pantalla. Las relaciones se despersonalizan, se deshumanizan, se virtualizan y se convierten en algo industrial. La aplicación se convierte en una herramienta básica, seca, fría, artificial y muy impersonal, en la que se pueden perder esa química. Hoy no hay tiempo para el romance, los poemas o el diálogo intenso y constante. Los ritmos de este nuevo contexto capitalista, globalizado y postmoderno presionan. Las nuevas opciones de elegir permiten adaptarnos a nuevos vínculos que satisfacen la idea de amor actual. Muchas personas tienen naturalizado este tan complejo proceso de interacción y selección virtual, y se busca romper con esto, llevando esta experiencia digital a una vivencia física. Vivimos en un contexto en donde la masividad y los cambios tecnológicos no dan tregua a las categorías espacio y tiempo. Los dispositivos virtuales se muestran como aliados y herramientas, a la vez que buscan llenar el vacío que produce la soledad de una sociedad conectada en redes digitales, pero no en redes humanas, en una sociedad que ha desgastado la colectividad y sobrepone la individualidad y alejamiento de las y los otros. Hoy los museos comienzan a ser lugares donde pasan cosas. El Museo de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba interpela esta misma función, llevando hacia afuera las investigaciones realizadas en él, como actividades de extensión hacia la comunidad para que la misma pueda ser partícipe de la generación de nuevos espacios, invitando a la comunidad a construir,
reconstruir y resignificar experiencias activamente a medida que se involucran en las actividades propuestas. El MUPSI es un museo comprometido socialmente, sabiendo que las personas llegan a los museos buscando experiencias sociales, van a pasar tiempo con los amigos, con la familia, con otras personas, les gusta observar. En esas experiencias actúan como intermediarios, facilitadores, están más interesados en lo que el museo les ofrece socialmente. Les atraen los eventos que implican diversión, actividades en grupos y socialización. Bueno, acá estamos. Un gusto estar nuevamente en este Congreso Internacional y Nacional de Psicología, como otros años también, como el año pasado, Psicoarte participa, ¿no?, desde esta formación de posgrado, avalada por el Colegio de Psicólogos de hace más de 15 años, donde los ejes de investigación y de estudio están atravesados entre la psicología y el arte, como puentes con la rehabilitación y la prevención, discúlpenme, hacia la salud. Dando cuenta de la realidad que estamos atravesados prácticamente durante todo este año 2020, no podemos dejar de observar algo que nos impactó, y como todo proceso de investigación y de estudio, ¿no?, partimos de aquellas cosas que nos generan el campo perceptivo, curiosidad. Fue para nosotros, en esta búsqueda, la cantidad de expresiones artísticas que en esta época de pandemia empezaron a surgir de una forma espontánea. Eso de lo espontáneo y de lo genuino lo hemos observado en diferentes partes del mundo. Acá en la Argentina, en países latinoamericanos, en Europa, donde aparece el arte en sus distintas manifestaciones,
sea con el canto, con el baile, con el teatro, la música, como dando una respuesta, ¿no? De encierro a esta situación, malestar y de disrupción en la cual estamos todos atravesados. Este concepto de lo que nosotros empezamos a hacer como un análisis descriptivo de imágenes y disrupción, encontramos un nexo muy interesante que en este momento Patricia nos va a compartir algunas de estas observaciones. Gracias, Silvia. Pensamos entonces que en esta situación de pandemia mundial, de caos actual, y nos imaginemos nosotros allá por marzo tratando de reinventarnos para poder seguir adelante, y cómo cada uno lo vive de una manera particular y singular según sus posibilidades de adaptación a los cambios que la realidad nos impone. Tomamos el concepto de lo disruptivo, que es un concepto que toma un psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Argentina, Moti Ben-Yakar. Él habla de lo disruptivo frente a situaciones traumáticas como aquello que irrumpe. Disruptivo quiere decir, viene del latín destrozar, hacer pedazos, romper una continuidad, o sea, establecer discontinuidades. Entonces pensamos que en las situaciones traumáticas vamos a tomar el eje del evento fáctico, la vivencia y la experiencia. El evento fáctico es todo aquello que viene del mundo externo. Puede ser una catástrofe natural, un accidente, puede ser una situación provocada por el hombre también, por ejemplo, un atentado. Tiene la capacidad de irrumpir el evento fáctico traumatogénico, irrumpe en nuestras vidas, en las instituciones, en la comunidad, provocando entonces una discontinuidad, una distorsión en la vida de la persona, en los hábitos cotidianos, y pensémonos nosotros mismos en esta situación, ¿no? Un congreso internacional de manera virtual. Y solo así podemos encontrarnos por estos días, gracias a la virtualidad. Entonces, el evento fáctico siempre tiene algo novedoso, no codificable en un primer momento. En un primer momento no tiene una interpretación posible. Se requiere de un tiempo frente a la vivencia del efecto del evento traumático. La vivencia es con lo que cada uno responde según su subjetividad. Testimonia el contacto con ese evento fáctico, da evidencias de lo singular. ¿Por qué? Porque se articula con el afecto que cada uno le pone a la situación de la vivencia frente a la experiencia, es decir, el encuentro con ese evento externo traumatogénico. Cuando es excesivo, decimos entonces, hay una vivencia traumática. ¿Qué sería entonces la experiencia? La experiencia es la articulación psíquica entre la vivencia, que da cuenta del mundo interno, y el mundo externo, evento fáctico o traumatogénico. La experiencia es con las herramientas que el ser humano cuenta para tratar de pensar algo acerca de lo que está sucediendo allí. Es decir, que ya la experiencia nos da la posibilidad de comunicar algo, de relatar algo acerca de ese evento. Y entonces ahí podemos ligarlo con algo del orden de lo creativo frente a la situación disruptiva, que funciona como una amenaza, que remite a lo inesperado, a lo extraño, a lo ominoso. Decimos entonces que hay distintos tipos de reacciones según las posibilidades de cada sujeto humano, frente a la sensación de indefensión, la desorientación,
la incertidumbre, la sensación de desamparo y de impotencia, la sensación de estar atrapados frente a la amenaza, el miedo difuso, permanente, en algunas situaciones puede dar lugar a parálisis o inhibiciones, y en otros casos, en el mejor de los casos, es la posibilidad y la búsqueda de desvíos frente a una situación, por ejemplo, como la que estamos viviendo, de aislamiento y de encierro. Es decir, salirnos de esa situación de amenaza y aprovechar los beneficios del caos para una situación de creatividad como la que hemos estado pudiendo percibir todos a través de las redes, que es un poco nuestro objeto de observación de estos últimos meses aquí en Psicoarte, conjuntamente con Silvia, conectadas obviamente, no solo por el deseo de continuar, sino también de seguir investigando y seguir enlazadas en la búsqueda de todo lo que tiene que ver con lo creativo, con la despatologización, esa palabra tan rara, pero que a nosotros nos interesa resaltar y que tiene que ver con rescatar las posibilidades que cada sujeto humano tiene frente a una situación cualquiera sea. Silvia. Perfecto. Bueno, si prestamos atención un poquito recién a lo que planteaba Patricia, de estas puertas de salida, ¿no? Como es la creatividad para las situaciones disruptivas, nuestra investigación meramente descriptiva en su análisis tiene que ver con las manifestaciones que se han viralizado en estos meses, donde a través de diferentes aparatos tecnológicos y las redes, hemos visto estas serenatas, conciertos en los balcones, recitales, espectáculos teatrales, donde la puesta en escena de esta forma espontánea, en compartir, ¿no? En conjunto la mirada de los otros, puestas a lo mejor en un escenario dentro de un barrio, dentro de edificios aledaños, las vivencias grupales generaron esa importancia o estos puentes vinculados con la salud y la comunicación, entendiendo que el arte da las posibilidades de encuentro y que esta era una de las cosas limitantes que hoy estamos atravesados, vinculados con el aislamiento. El arte ha permitido generar estos lazos que de otra manera no estaban habilitados. El tiempo no nos es generoso en relación a mostrarle la sucesión de imágenes que hemos recolectado para luego poder hacer este análisis de las mismas de una forma denotativa, describiéndolas y detallándolas aquellas cosas en comunes que podemos pensar o indicadores, como los aspectos denotativos vinculados con los aspectos más afectivos, como recién hablaba Patricia, ¿no? Las vivencias disruptivas están atravesadas por los afectos, pero sí vamos a terminar esta pequeña exposición, a lo mejor mostrándoles lo compartido desde el ámbito de la educación. Fíjense en que la Organización Mundial de la Salud también recientemente ha señalado la importancia del aspecto del arte y la cultura como un beneficio totalmente adicional al campo de la salud física y mental. Creo que esto también da cuerpo al trabajo que estamos haciendo desde hace muchos años en esta formación. Con respecto a las aulas virtuales, el arte también ha favorecido hoy en la educación a estas situaciones disruptivas. Y como un ejemplo para que nos quedemos pensando y sigamos investigando en esta línea, ustedes a lo mejor, porque esto también se viralizó en las redes, una maestra, ¿no? en una escuela en Mendoza, plantea a los niños realizar un trabajo de plástica con lo que tengan en su casa. Indudablemente que las situaciones son diferentes para cada niño, y el ejemplo que la maestra se quedó totalmente asombrada, como nos pasó a nosotros al rescatar estas imágenes, es que este niño en extrema vulnerabilidad
logró dar una respuesta sumamente creativa a esta consigna totalmente abierta de la mamá y con lo que realmente tenía en su casa hizo, ¿no?, algo mágico con todos elementos de reconstrucción y reciclables conjuntamente ahí con su hermanito. Este trabajo, por medio de una foto, llega a la maestra y la maestra con mucho orgullo y agrado lo comparte, ¿no?, a la comunidad en general, y por eso nos pareció importante compartirlo con ustedes. Bueno, muy agradecidas de poder estar en este congreso nuevamente. Nos saludamos y dejamos ahí nuestro correo electrónico para seguir en contacto con aquellos que les interese este tema y seguir aprendiendo. Sí, Patricia. Muchas gracias y es un gusto seguir enlazadas y haciendo camino a pesar de las circunstancias. De eso se trata. Muy bien. Chau, chau a todos. Hola, mi nombre es Virginia Barrios, soy licenciada en Psicología y becaria doctoral con ISET, y hoy en esta ponencia les voy a presentar algunos de los aportes de la danza al estudio de dinámicas de interacción social. Tradicionalmente, en ciencias cognitivas, los fenómenos cognitivos que involucran a dos o más personas son conocidos bajo el nombre de cognición social. Basados en ideas de teoría de la mente, el abordaje metodológico de estos fenómenos es realizado en su mayoría desde perspectivas individualistas. Esto es, enfocándose en reacciones, pensamientos, comportamientos y emociones que experimenta o realiza una persona en un contexto social, ya sea en tiempo real o a través de estímulos como una foto o una película. Sin embargo, en los últimos tiempos, renovados enfoques dentro de las ciencias cognitivas, llamados corporizados, han avanzado en estas ideas, resaltando la importancia de las dinámicas emergentes en una interacción social y la imposibilidad de reducirlas a lo que sucede o hace uno solo de los agentes. Particularmente, el enfoque en activo considera la interacción social como el acoplamiento de al menos dos agentes autónomos cuya regulación se centra en aspectos del acoplamiento. Desde este enfoque, se afirma que la interacción social emerge y se instala en un dominio relacional con propiedades particulares que constriñen y modulan el comportamiento individual y que a la vez habilitan nuevos dominios de dotación de sentido que no son accesibles a los agentes por separado. Lo que sucede entre dos agentes, entonces, no se puede explicar solo por lo que ocurre en los cerebros de las personas, ni por lo que ocurre en los procesos de interacción únicamente, si tenemos en cuenta estas alternativas por separado. Por el contrario, los fenómenos cognitivos sociales surgen en una relación dinámica entre estos dos dominios, el personal y el interpersonal. Desde estos enfoques, entonces, se aboga por un abordaje integral de las interacciones, que permita, por un lado, analizar la coordinación de los agentes con sus quiebres y recuperaciones a lo largo de distintas escalas temporales, y por el otro, indagar, registrar y analizar las experiencias de los agentes involucrados en la interacción. Estas conceptualizaciones, desde el enfoque en activo, han encontrado soporte en experimentos realizados en escenarios minimalistas. Estas estrategias buscan reducir la complejidad de los escenarios para facilitar su análisis sin sacrificar el abordaje integral del sistema. En concreto, los estudios se han llevado a cabo mediante plataformas virtuales de 1 o 2 dimensiones, con movimientos restringidos a las mismas y con información táctil o sonora binaria, todo o nada, de acuerdo a la consigna. Más allá de la diversidad de estos estudios y consignas, en la mayoría, dos participantes distanciados entre sí tenían como tarea interactuar por medio de esta plataforma. Los resultados dan cuenta que las dinámicas de coordinación sensorimotora que posibilitan la interacción no se explican en relación a los comportamientos individuales de cada uno de los participantes,
sino que emergen a partir de la dinámica colectiva. No obstante, las críticas a estos estudios son varias. Entre ellas, si realmente existe la posibilidad de que estudios en escenarios minimalistas puedan dar cuenta de lo que sucede en interacciones de mayor complejidad. Para aproximarnos a una respuesta a estas críticas, fuimos entonces en la búsqueda de fenómenos sociales que permitan un análisis detallado de la interacción y que tengan lugar en contextos naturalistas. Es ahí en donde encontramos a la danza, que pensada por algunos autores como una forma de arte participativa, relacional y corporizada, en donde se crean y comparten sentidos con otros a nivel corporal, la danza aparece como un ámbito beneficioso para el estudio de la interacción social en un escenario de mayor complejidad, que habilita un mayor involucramiento del cuerpo y mayor libertad de acción de parte de los agentes. Algunas de las características que hacen a la danza especial para el estudio de las interacciones son, en un principio, que se trata de una interacción que ya es socialmente relevante por sí misma, sin necesidad de imponer una tarea artificial o algún tipo de motivación extrínseca. A su vez, se desarrolla en una amplia gama de escenarios, desde artísticos hasta recreativos, permitiendo entonces estudiar diversos fenómenos sociales. Por otro lado, los patrones de información extraíbles de la danza son el resultado de los grados de coordinación y sincronía interpersonal y no solo del comportamiento de un bailarín. Y a nivel más metodológico, permite la posibilidad de regular los patrones de interacción a partir de coreografías que varían en distintos grados de flexibilidad, desde las más directivas y controladas hasta la improvisación libre. A partir entonces de los estudios que llevamos a cabo, vemos que se destaca la elección de danzas improvisadas a la hora de estudiar interacciones, ya que estos procesos llevan a los bailarines más allá de los patrones de movimiento y formas de comportamiento habituales hacia un mundo de posibilidades donde nuevas maneras de moverse pueden ser descubiertas y experimentadas. Y por otro lado, resaltan la elección de dos tipos de danza a la hora de estudiar interacciones: el tango argentino y, dentro de las danzas contemporáneas, el contact improvisation. Se destacan estas dos porque involucran necesariamente a dos personas para que se pueda bailar, y mientras que la primera utiliza el abrazo como base de la interacción, la segunda utiliza el contacto físico permanente. Ahora nos enfocamos entonces en los abordajes metodológicos con los cuales se llevaron a cabo estas interacciones. En primer lugar, la mayoría de los estudios revisados apuesta por un enfoque de tipo fenomenológico en pos de ahondar en la experiencia personal del bailarín a la hora de bailar con otros. Son múltiples las herramientas para este enfoque y se destacan las entrevistas de explicación, en donde los entrevistadores facilitan y ayudan al bailarín para que pueda describir detalladamente su experiencia. Los resultados de estos estudios resaltan la experiencia de agencialidad colectiva que emerge en las interacciones en danza descritas por bailarines en términos de situaciones en donde ellos realizan cierta acción y no en lugar de yo le realicé o tuve la intención de. Los reportes de las experiencias revelan que los bailarines perciben, en momentos en donde se mueven juntos, una sensación difusa de quién es el que inicia el movimiento. En palabras de un bailarín, hay formas y momentos en donde no somos más dos agentes separados. Por el contrario, en situaciones de baile colectivo, en donde uno de los bailarines se centra fijamente en lo que ella o él quiere hacer, puede fallar completamente en interpretar o comunicar a su compañero la invitación, generando así momentos de incomodidad e indecisión. A partir de detallados reportes de experiencia, los resultados apuntan a que en situaciones de baile colectivo, precisamente improvisación, los bailarines atraviesan diferentes fases. Una de ellas es esa sensación de unión con el otro que lo transporta a un tipo especial de agencialidad, el nosotros, que no implica ya una reducción de la agencialidad individual, sino un aumento de la misma. Es decir, por momentos se pasa de la primera persona del singular a la primera del plural.
Asimismo, la experiencia de bailar con otros descansa en mecanismos perceptuales y dinámicos específicos en distintas escalas temporales que dan lugar a la vez que son generados por esa sensación de unión con el otro. Por otro lado, las interacciones en danza se pueden abordar desde perspectivas de tercera persona, analizando los patrones de coordinación de los bailarines. En los estudios revisados, la toma de datos fue realizada por distintos métodos. Como vemos en las imágenes, en algunos casos los datos se adquirieron a partir de sensores colocados en distintas partes del cuerpo o con cámaras Kinect que permiten capturar estos movimientos, y luego recreaciones como las que se ven en el video. En otros casos, se categorizaron distintos parámetros de movimiento a partir de la observación. Luego, estos datos se analizaron con herramientas de los sistemas dinámicos, evaluando diferentes variables como la velocidad, aceleración, distancia, grado de acoplamiento, entre otras, apuntando a descubrir patrones en distintas escalas temporales que den cuenta de la coordinación entre bailarines. Los reportes de estos estudios revelan, por un lado, niveles de microcoordinaciones menores a 1 segundo, en donde las interdependencias dinámicas de los bailarines permiten adaptaciones mutuas precisas. En conjunto con datos de la experiencia, estos estudios también revelan la importancia del movimiento para dar cuenta de cómo dinámicamente los bailarines dan sentido a la reciprocidad que les permite bailar juntos. También que a partir únicamente de acoplamientos sensorimotores es posible identificar diferentes patrones de interacción que dan cuenta de la emergencia de roles como líder-seguidor, así como formas de interacción como la toma de turnos. En algunos casos, se pudo observar que los liderazgos fueron compartidos y emergentes en tanto la interacción se iba desarrollando, y en otros la toma de turnos para liderar era esencial a la hora de interactuar. Estos resultados permiten detallar a nivel de microescalas patrones de interacción sensorimotora variantes en el tiempo que de otra forma no podrían ser analizados y que contribuyen a la comprensión de la interacción como fenómeno emergente, dinámico y autónomo. Para ir resumiendo, a partir de esta revisión pudimos establecer, por un lado, características y eventos propios de la danza que la convierten en un escenario valioso para el estudio de interacciones sociales complejas, en tanto habilita un gran involucramiento del cuerpo y amplios grados de libertad de movimiento. También que la danza permite un abordaje metodológico integral que considera la experiencia personal de los bailarines y el análisis dinámico de los patrones emergentes de su interacción. Los resultados de estos abordajes, además de estar afines a los enfoques enactivos, plantean la apertura a nuevas formas de investigar aplicables a otros ámbitos de las ciencias cognitivas. Entonces podemos decir que acercarnos y reconocer los aportes de la danza en el estudio de la interacción social es un primer paso para establecer diálogos entre escenarios de mayor complejidad y escenarios minimalistas que enriquezcan la comprensión de dinámicas de interacción social, al mismo tiempo que nos ofrece herramientas para lograr un abordaje metodológico integral de la cognición. Bueno, de esta forma concluyo mi presentación. Muchas gracias. Buenas tardes. Quería en primer lugar agradecer a las autoridades del Congreso, a la Facultad de Psicología y a la Universidad Nacional de Córdoba por continuar albergándonos e invitarnos a pensar en tiempos tan difíciles. Quería compartir con ustedes este trabajo y les pido disculpas, pero bueno, me voy a tomar el atrevimiento de leer para no desviarme y dar cuenta de los tiempos que disponemos para este congreso.
Tal vez uno de los mayores obstáculos al cual me he enfrentado en mi labor como terapeuta de personas a las que en ámbitos jurídicos se les ha dado el nombre de víctimas y autores de delito, alude a sus dificultades para solicitar ayuda. Paradójicamente, esa solicitud es la que permite la apertura del espacio terapéutico. En la entrevista inicial, con cierta frecuencia, estos pacientes realizan un pedido que nunca ha dejado de conmoverme. Deme una palabra, dicen algunos. No tengo letras, refieren otros. Y a partir de la labor compartida, empiezan a reconocer que les faltan palabras, que necesitan letras para expresar su mundo interno, para tratar con los otros, para reconstruir su realidad. Asimismo, estas personas van describiendo sus estados de ánimo, sus sentimientos, sus pensamientos, a través de metáforas e imágenes. Y mis intervenciones, utilizando expresiones figurativas, generan inquietudes en ellos, como si estas figuras los convocaran a mirarse y a prestarse atención, es decir, a dar los primeros pasos del periplo que lleva a buscar en el interior, a descubrir sus paisajes. De este trato profundo con las personas, sus sueños, sus pesadillas, me han nacido infinitas preguntas, todas ellas ligadas a la inquietante capacidad destructiva, pareciera que inagotable, del ser humano. Entre tantas, guardo 3. ¿Puede la justicia nacer de la injusticia? ¿La dignidad de la humillación? ¿La esperanza de la desesperación? Preguntas que fueron despertando otras preguntas. ¿Dónde está el logo de psique que no encuentro en la psicología? ¿Dónde están las palabras que curan? ¿La belleza puede salvar? De esta manera se fue gestando el deseo de volver a explorar en ese misterio al que hemos dado el nombre de alma, psique, mente y tantos más. En este estudio, que no es más que una travesía en busca del alma, vuelvo a abrir la indagación investigando en la imaginación, compartiendo esta idea de Borges. Yo creo que tener fe esencialmente, es decir, tengo fe en la ética y tengo fe en la imaginación también, aún en mi imaginación, pero sobre todo tengo fe en la imaginación de los otros, en los que me han enseñado a imaginar. Ahora, Blake creía que la salvación era triple. Él pensaba que el hombre que se salva del todo es el que se salva éticamente, intelectualmente y estéticamente. Es decir, que todo hombre tiene que ser un artista. A la luz del interrogante, ¿cómo se ha imaginado al alma?, seguí los vestigios de una parte de la psique, aquella que los antiguos griegos llamaban epithymia, y en castellano se traduce como apetitiva o concupiscente. Seguí estos vestigios en algunas palabras, imágenes, metáforas y mitos del alma que ha imaginado Platón. Con esta búsqueda no pretendo efectuar ninguna demostración, tan solo volver a considerar perspectivas olvidadas, simplemente como una invitación a pensar en el enigma del alma herida y su posibilidad de transformar el dolor en algo diferente a la violencia. Tal vez, ¿por qué no?, en belleza. En el pasaje 588b de la obra República hasta el 589b se lee un extraño diálogo, donde Sócrates solicita a Glaucón que modele con el discurso una imagen del alma, para evidenciar lo que la justicia y la injusticia son en sí mismas, por su propio poder en el interior del alma. Una imagen pide él como la de aquellos caracteres que nos narran los mitos desde antiguo, como Quimera, Escila, Cerbero y numerosas otras criaturas que se cuenta que reunían muchas figuras en una sola, una única figura de una bestia polícroma y policéfala, que posea tanto cabezas de animales mansos como de animales feroces, distribuidas en círculos, y que sea capaz de transformarse y de hacer surgir de sí misma todas ellas. Una vez plasmada esta figura, Sócrates solicita plasmar una figura de león y otra de hombre, haciendo que la primera sea la más grande y la segunda la que le siga. Por último, insta a Glaucón a combinar las tres figuras en una sola, de modo que se reúnan entre sí y que modele alrededor de esta extraña figura
desde afuera, la imagen de un solo ser, el hombre, de manera que a quien no pueda percibir el interior, sino solo la funda externa, le parezca un único animal, el hombre. Pues bien, concluirá Sócrates, a aquel que afirma que cometer injusticia es provechoso para el hombre y que obrar justamente no produce ventaja alguna, repliquémosle que no está diciendo otra cosa que para ese hombre es de provecho alimentar y fortalecer la bestia polifacética, así como al león, y lo que pertenece al león, y debilitar en cambio y matar de hambre al hombre, de modo que éste sea arrastrado hacia donde cada una de las otras dos partes le lleve, y que en lugar de acostumbrarlas a convivir amigablemente una con otra, se les permita que, luchando entre sí, se muerdan y devoren mutuamente. Por su parte, quien afirma que lo justo es de provecho, dirá que se debe obrar y hablar de modo tal que sea el hombre interior el que prevalezca sobre el hombre total y que vigile a la criatura polifacética. Tal como el labrador alimenta y domestica las plantas inofensivas, pero impide que las salvajes crezcan, el hombre tomará como aliada la naturaleza del león y cuidará de las otras partes, haciéndolas amigas entre sí, y así las criará. Hasta aquí la imagen que a mí me interesó leer e intentar desentrañar de Platón, y escuchar tan solo el pasaje donde él alude a esta bestia polícroma y policéfala, me surgieron cantidades también de interrogantes. ¿Por qué toma figuras mitológicas que reúnen varias figuras en una sola, tanto de animales mansos como de animales feroces? ¿Qué lo habrá llevado a nombrar a Quimera, Escila y Cerbero? ¿Qué representarán estas figuras? ¿Por qué en círculo? Los animales feroces me traen el recuerdo de lo que suelo oír en el consultorio. Los pacientes perciben sus deseos de lastimar, de dañar, o sus sentimientos de odio, envidia, celos, culpa, tristeza, angustia, como aspectos monstruosos o infernales. Estos seres imaginarios a los que alude Platón, ¿representarán a los deseos o las pasiones y sentimientos, los sueños vanos, recordando uno de los significados actuales de la palabra quimera, o todos y cada uno de estos aspectos? En el intento de ordenar tantas preguntas y en busca de algunas respuestas, comienzo a indagar en la mitología griega y encuentro que estas tres figuras, según algunos mitógrafos, son hijos de Tifón, como la mayoría de monstruos mitológicos, de Tifón y Equidna. Y continúo indagando en Tifón, padre de estos monstruos, en la palabra Tifón, el mito de Tifón y Tifón como posible metáfora. Luego de este recorrido literario, albergo en mi imaginación al monstruo de la mitología, Tifón, una antigua forma de pensar a la parte oscura e inaccesible de nuestra personalidad. Sigo preguntándome. En esta figura de Tifón se guardan ecos de la inmensidad y el poder indómito del mar. Los invito yo a encontrar a este ser imaginario en la mitología griega. Considero la palabra tifón, es decir, aire en su forma violenta, el huracán. Pienso en su etimología, que nos ofrece otras perspectivas. Por un lado, la raíz griega, que se hermana con la palabra thymos, que en griego significa el alma ardiente, residencia de la cólera. No es difícil concebir que el pecho guarda un volcán que acecha, o en palabras de Freud, una caldera de excitaciones borboteantes. Por último, si atendemos al latín fuscus, de la cual deriva también esta etimología, nos encontramos con el interior profundo, donde la oscuridad confunde las ideas, la parte inaccesible de nuestra personalidad, como dijera el padre del psicoanálisis. Extrañamente, estas imágenes las escucho también en el relato de los pacientes. Ellos, con cierta frecuencia, refieren estar en una tormenta, un huracán. Siempre me sentí un capitán de tormentas, decía un paciente en varios relatos. Otros refieren que se sienten a punto de estallar o bomba de tiempo, o también arrastrados, pero aplastados por la fuerza del odio, la culpa,
la angustia, llevados contra su voluntad. Me sentía en un inmenso mar, no podía timonear y no tenía brújula. Yo quedé a la deriva, como quien dice, manifestaban otros. Asimismo, es habitual que aludan a la oscuridad. Pensamiento oscuro le podría llamar yo. Otros también referían: yo he tenido muy oscuros los pensamientos. Ellos, los pacientes, han construido imágenes monstruosas de sí y los otros. Se han mirado desde el naufragio, han sentido que están en el infierno, pero también han construido la imagen de un Salvador, que extrañamente siempre esperan que venga de afuera. Necesito sus palabras, es como que me salvan, expresaba una paciente. Evoco también otra imagen constante, algo así como una balanza en el alma, manifestada en la búsqueda del anhelado equilibrio o un poco de calma en la tormenta, pedido que habitualmente he descubierto en algunas circunstancias que subyace a la demanda de ayuda. Desde una práctica laboral, ya para ir terminando, en la que cotidianamente escucho sobre la aterradora capacidad destructiva del hombre y teniendo por guía las preguntas acerca del logo de psique y la salvación por la belleza, inicié una travesía en busca del alma por la imaginación de Platón. Considero que a través de esta suerte de peregrinaje en busca del alma, luego de haber escuchado voces de la mitología, de poetas, de filósofos, el autor del psicoanálisis, de personas sufrientes, las mías, he llegado a vislumbrar que quizás valga la pena considerar cada aporte desde lo que Borges planteaba como las preciosas variaciones. Nuestro poeta conjeturaba que quizá la literatura fuera una serie de variantes sobre algunos temas esenciales y que precisamente allí radicaba el valor de la lectura que que permite que cada texto pueda tomar diversas formas. Pienso que más valiosas aún si tenemos presentes unas palabras de Hermann Hesse que expresan la forma en que se mira al ser humano en este estudio. Cada hombre no es solamente él, también es el punto único esencial, en todo caso importante y curioso, donde una vez y nunca más se cruzan los fenómenos del mundo de una manera singular. Por eso, la historia de cada hombre, mientras viva y cumpla la voluntad de la naturaleza, es admirable y digna de toda atención. En cada hombre hay un espíritu que sufre y es crucificado, y en cada crucificado hay un Salvador. Entonces, tal vez nos alcance con saber que la voz de cada uno de los participantes de esta especie de conversación han comunicado su forma de sentir y pensar desde una perspectiva única e irrepetible, que solo puede ser vista y pensada y analizada desde este breve lugar. Alcanza con advertir que sin saber bien cómo, atravesando tiempo y espacios, llegan al presente y participan de un diálogo imaginario para contribuir a la comprensión del enigma del padecimiento humano. De esta manera, pienso, las limitaciones humanas señaladas por Platón para acceder al conocimiento, que también han sido dichas por Freud con otras palabras, pueden ampliarse con la perspectiva de cada ser humano. Los aportes míticos y poéticos, las contribuciones platónicas, las propuestas de Freud, las palabras genuinas de los pacientes, las reflexiones de alguien que se ha formado para leer el alma humana. En definitiva, pienso ahora, Tifón nos ha invitado amablemente a escuchar estos mundos oscuros, monstruosos, tempestuosos, propios de la naturaleza humana, pero que inexplicablemente cada persona siente que son de su exclusividad. Mundos que inquietan a las personas y a las culturas y se transforman en canto en los poetas. Basten estos versos de Rubén Darío, que pueden leerse en el coloquio de los centauros. El monstruo expresa una ansia del corazón del orbe. En el centauro, el bruto, la vida humana absorbe. El sátiro es la selva, sagrada y la lujuria, une sexuales ímpetus a la armoniosa furia. Pan junta la soberbia de la montaña agreste, al ritmo de la inmensa mecánica celeste. La boca melodiosa que atrae en sirenusa, es de la fiera alada y es de la suave musa. Con la bicorne bestia, Pasífae se ayunta, naturaleza sabia,
formas diversas juntas. Y cuando tiende al hombre la gran naturaleza, el monstruo, siendo el símbolo, se viste de belleza. Bueno, muchísimas gracias por la escucha y la tolerancia. Quedo a disposición de sus reflexiones, sus preguntas o lo que quieran compartir con nosotros. Muchas gracias.